Con 12 años pruebo la droga. ¿Vale? 12 años. Yo empiezo a consumir cannabis y alcohol. Empecé a tomar cocaína también súper joven. A partir de probar esa raya de cocaína que ya no sé, fue una auténtica locura. ¿Cómo fueron, Alex, tus peores momentos? Yo lo pasé muy mal en todos los centros que estuve. Yo no quise nunca recuperarme. Yo pensaba que me tenía que volver tonto. ¿Cómo fue tu infancia, Alex? Mi infancia fue estupenda hasta que... ¿Por qué crees a día de hoy que te metiste en eso? La predisposición genética... ¿Fue tu genética, tal cual? La adicción no tiene nada que ver con las drogas. La enfermedad no se cura. O sea, un adicto se puede tirar 30 años sin consumir y recaer. Claro. ¿Cuál fue el momento que te impulsó a pedir ayuda? Yo en el momento en que vi que mi madre me estaba llamando, yo pensaba que era un brote psicótico lo que me estaba dando. Yo empecé a llorar como un niño chico. Mi respuesta automática fue, yo lo único que quiero es morirme. Yo digo que salir de la droga es lo más difícil del mundo. Entonces yo estoy viviendo mi vida totalmente normal, pero va a llegar un día que se va a girar el volante, voy a consumir y no sé cómo va a acabar la cosa. La adicción roba vidas y destruye familias enteras, sembrando el caos por donde pasa. Pero de vez en cuando aparecen sujetos que no solo consiguen superar este duro proceso, sino que se convierten en la luz de quienes todavía lo están sufriendo. Y es justo lo que le ocurrió a nuestro invitado de hoy, Alex Manejo. Alex es exadicto, es CEO de las clínicas Antolex y también es especialista en adicciones. Se encarga a día de hoy de ayudar a otras personas que están pasando por una adicción. Alejandro pasó duramente por las drogas, tuvo 8 sobredosis y los mismos internamientos en centros de recuperación. Robaba barras de pan para poder comer y vivió 6 meses en las calles. Pero, como es la vida, al final terminó siendo un empresario de éxito. Y no solo pudo salir de su situación, sino que usa su experiencia a día de hoy para ayudar a otros a superar esta situación. Alejandro, además de gestionar sus clínicas presenciales, divulga sobre drogas y adicción en el podcast Adictos a la Vida, que os recomiendo. Así que bienvenido a Mejor que Ayer, episodio 106, Alex Manejo. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Borja, ¿qué tal? Encantadísimo de poder tener este espacio aquí contigo y eternamente agradecido, ¿no? por tu invitación. Genial. Vamos a hablar de tema que para mí es un tema apasionante. El tema de la adicción es muy duro, pero también enseña mucho y además creo que uno de los mensajes siempre que hablo de adicciones es realmente no hay nadie que esté exento de poder en algún momento de su vida convertirse en un adicto. Parece que tenemos ese sentimiento de invulnerabilidad, ¿no?, frente a la adicción y es algo que le puede pasar realmente a todo el mundo. Quiero empezar preguntándote por tu vida y por tu historia. ¿Cómo fue tu infancia, Alex? Pues mira, mi infancia fue una infancia perfecta, ¿vale? No tuve ningún tipo de carencia, era una familia totalmente equilibrada y estructurada, ¿no? Esto rompe mucho estigma, ¿no? sobre el por qué piensa todo el mundo que las adicciones vienen de familias vulnerables, de familias desestructuradas o de familias con bajos recursos, ¿no? Y es para nada así. Cualquier ser humano está expuesto a desarrollar la enfermedad de la adicción y a destrozarse la vida. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? Que al final la gente ve la drogadicción o ve la adicción como algo que a mí no me va a tocar, lo ve como algo muy lejano, pero verdaderamente no sabes el día en el cual te puede tocar, ya sea en tu propia carne o en alguno de tus familiares cercanos. Mi historia al final es una historia en la cual yo me recupero. Bueno, yo primero mi infancia fue genial, fue maravillosa, fue estupenda. Tengo una madre y un padre extraordinario que son los ángeles que los ángeles y los culpables de los que yo estoy aquí hoy y del que yo haga el movimiento Remover Conciencia y yo me dedico a ayudar a las personas. Mi infancia fue estupenda hasta que con 12 años pruebo la droga. ¿Vale? 12 años. Con 12 años pruebo la droga. Ahí viene, luego cuando me recupero empiezo a tener ese autodescubrimiento de lo que me había realmente pasado. Uh-huh. ¿Por qué había pasado? ¿Cómo había pasado? No pude evitarlo, sí pude haberlo evitado. Estamos ante una vulnerabilidad total que no somos conscientes de cómo podemos entrar en una adicción. Y me di cuenta que con 12 años yo empiezo a consumir y cuando consumo tengo una sensación de bienestar, pero una sensación de bienestar muy especial, ¿vale? Y esto lo que conlleva es que toda persona que desarrolla una adicción y la adicción se le desarrolla de joven, trae carencias, miedos e inseguridades y una diferente gestión emocional y de afrontamiento de la situación y de las circunstancias que lo rodean de forma diferente al de otra persona. Entonces esas dolencias internas siguen estando dentro. Cuando haces contacto con una sustancia psicoactiva, sientes como anestesia. Entonces tu instinto de supervivencia automáticamente dice: hemos encontrado la solución a esas carencias, miedos e inseguridades internas. Entonces ahí es cuando la cabeza quiere repetir esa sensación para que
se anestesien, ¿no? Ese tipo de dolencia. Entonces ahí se empieza a desarrollar mi adicción. Automáticamente fue una adicción súper explosiva. Yo empiezo a consumir cannabis y alcohol y en cuestión de poco tiempo ya estoy consumiendo cannabis como el que fuma tabaco, o sea, 20 canutos al día. Una auténtica locura. Cuando dices que empezaste a coquetear con 12 años, ¿te refieres a cannabis y alcohol? Sí. Vale. Correcto. Y desde esos 12 años hasta en el momento en el que te consideraste adicto o te consideraron, ¿cuánto pasó? Realmente pasó poco tiempo. Yo ya con 14 años mis padres me descubrieron y empezaron una lucha incansable por sacarme del mundo de las drogas. Yo con 12 años hago contacto con la sustancia, pero realmente yo traigo ya comportamientos y actitudes de antes en los cuales yo no me siento identificado con las personas de mi edad. Yo me aparto totalmente sobre las personas que tienen un tipo de vida normal y yo ya empiezo a tener un funcionamiento disfuncional o anormal, a juntarme con personas mayores que yo, personas que ya consumían, personas de este tipo que yo ahí era como me sentía cómodo con la persona de mi edad, ¿no? Entonces yo ya cuando llego a los 12 años, pues por inercia caigo en ese mundo y automáticamente pues encuentro como mi camino, como mi lugar. Me sentía tan bien que era como había que encontrar mi propósito. Que encajabas ahí, ¿verdad? Encajaba en todos los sitios, me sentía estupendamente, estaba eufórico, no tenía vergüenza, no tenía miedo. Cuando consumía empecé a convertirme en un chico popular, pude estar con chicas que eran inalcanzables para mí, porque sabemos que en la adolescencia hay una serie de distorsión de la realidad, ¿no? En la adolescencia lo malo, lo prohibido, todo eso te llama la atención. Eso es al revés, ¿no? Y cuando vas creciendo y vas madurando te das cuenta de que las personas no quieren adictos a su lado y ni quieren personas malas a su lado, porque lo que quieren es una estabilidad, ¿no? Y una paz. Pero en ese momento la distorsión hace que lo que tú tienes que hacer sea consumir para ser guay. Claro. Me gusta mucho que antes has dicho que a posteriori viviste un proceso de autodescubrimiento y de reflexión sobre, oye, ¿yo por qué me metí en esto? ¿Por qué crees a día de hoy que te metiste en eso? ¿Porque cubrías así de alguna forma tus inseguridades o esa, digamos...? Mira, yo me meto en esto porque realmente creemos que traigo la adicción de genética. ¿Vale? Hay una parte que se llama la predisposición genética. La predisposición genética hacia la adicción no quiere decir que tú nazcas drogadicto, quiere decir que tú naces ya con esos miedos, esas inseguridades y esas carencias. Te pongo un ejemplo para que la gente lo entienda. Yo y mi hermano nos vestíamos exactamente igual, mi madre nos vestía igual, comíamos lo mismo, teníamos la misma educación, vivíamos en la misma casa, éramos exactamente igual, pero yo fui adicto y mi hermano una persona totalmente normal. Ahí es donde radica el por qué me hago adicto, ¿no? Porque si mi padre le riñe a mi hermano y me riñe a mí, mi hermano lo vive de una forma y a mí me crea un problema porque no tengo la capacidad de gestión emocional que traigo ya de forma genética. Entonces, cuando hago contacto con esas sustancias, como que todos esos vacíos y esas carencias y esas inseguridades se tapan, dejo de sentir miedo, empiezo a convertirme para mí personalmente, que luego es una estupidez, empiezo a convertirme en una persona guay, ¿no? Y a tener un personaje con el que me identifico y con el que consigo mis objetivos, sin saber que luego venía una autodestrucción que casi pierdo la vida. Y luego decir también que obviamente en la etapa de la adolescencia la gente empieza en el consumo de drogas, pero la droga no solo te da colocones, la droga tiene dos cosas que te da seguro, que es el colocón del inicio y el sufrimiento del final. Pero con la adolescencia nosotros solamente vemos y valoramos el colocón del principio sin darnos cuenta de la consecuencia que vamos a tener al final. Todo el que empieza a consumir sustancias no piensa que va a acabar empujando un carrito, no piensa que va a acabar robando barras de pan. Piensa que lo controla y que lo va a hacer por ocio y que disfruta, ¿no? Y menos con 12 o 13 años, ¿no? Que todavía no tienes formado absolutamente nada a nivel de tu personalidad. Totalmente. Sí, sí. Entonces dirías que el factor que más te condicionó a entrar fue tu genética, tal cual. Sí. Pues me gusta porque rompe mucho el paradigma. Yo también he tenido ese prejuicio que tú decías al principio de, oye, solo puede entrar en la droga alguien que tiene un entorno muy caótico y desestructurado. Y no. Como tú bien dices, también hay familias idílicas o entre comillas, ¿no? Idílicas, donde se pueden gestar personas con adicciones. Totalmente. Entonces la genética tiene un peso importantísimo en este problema. Yo le digo a todo el mundo que tenga un problema de adicción que tire del hilo y que tire de su genética y que piense con un nivel de conciencia real si tiene alguna persona o algún familiar que tenga un vínculo emocional
de su pasado, verás cómo ha tenido o ha desarrollado algún tipo de adicción. A lo mejor tú la has desarrollado a la cocaína y este familiar tuyo la tuvo o la desarrolló al alcohol. O la desarrolló al trabajo o a la adicción. Es que muchas veces estigmatizamos muchísimo que la adicción es sinónimo de ser cocainómano o heroinómano. No, la adicción no tiene nada que ver con las drogas. La droga es la consecuencia de la adicción. Claro. Y tú empezaste por lo que se suele empezar, que es alcohol y cannabis, ¿no? Que suelen ser las drogas de inicio, y viraste a algunas más, ¿no? Entiendo. Totalmente. Yo al poco tiempo, no recuerdo exactamente con qué edad, pero empecé a tomar cocaína también súper joven. Súper joven empecé a tomar cocaína y eso fue ya yo entré en el alcohol, pero no solo entré en el alcohol y el cannabis con 12 años, sino en un ambiente de consumismo total. A ver quién era el que se colocaba más, a ver quién era el que se ponía más, a ver quién era el que llegaba a tener el máximo subidón posible, hasta que por inercia pues aparece la cocaína, ¿no? Y cuando aparece la cocaína pues éramos 20 compañeros o 20 amigos de aquella época que probamos la cocaína todos juntos aquella noche y de esos 20 amigos, creo que son 3 o 4, perdón, nos hicimos adictos, ¿no? Y ya una 4 vez de 20, ¿eh? Sí. Y una vez que ya hicimos contacto con la cocaína, a partir de ahí, tanto mis amigos que al final muchos de ellos se han recuperado. Es más, un amigo mío que probó la cocaína conmigo aquella noche fue el primer paciente de mi centro, que se ha recuperado, está ahí estupendamente. Entonces, al final, probamos, a partir de probar esa raya de cocaína aquella noche, fue una auténtica locura. Ahí empezó, digamos, un desastre. El declive, ¿no? ¿Y sigues manteniendo contacto con esos amigos? Muy esporádicamente, porque yo me recuperé y me fui del pueblo en el que yo vivía. Me fui simple y llanamente buscando mejores oportunidades y más calidad de vida, y en el cual poder desarrollar mis negocios y demás. Y tengo contacto, pero muy poco, solamente de vez en cuando. La semana pasada estuve en casa allí en el pueblo, en casa de mi madre, que mi madre sigue viviendo allí, y tuve contacto con ellos, los vi, los saludé y... Si siguieran consumiendo, ¿mantendría el contacto? No, para nada, para nada. No solo tenía esos 20 amigos, por decirlo de alguna manera. Yo tenía 300 amigos, que éramos todos los conocidos del pueblo. Yo voy tú sabes que en los pueblos nos conocemos todo el mundo y que todo el mundo nos vamos saludando. Yo voy al pueblo y no saludo a más de la mitad del pueblo. Porque siguen metidos. Porque son gente o que han consumido conmigo, o son gente que están metidos ahí, o son gente que no me convienen. Yo ahora necesito acercarme a personas nutritivas, a personas vitaminas, a personas positivas y personas que me vayan a aportar algo. Porque al final yo tengo una enfermedad crónica, progresiva y mortal con tendencia a la recaída, que no tiene cura conocida, pero sí recuperación posible. Y lo que esto dice es que mi enfermedad no se cura, pero la sintomatología a través de la recuperación se estabilizan. Pero si yo dejo de hacer recuperación y empiezo a hacer cosas que hacía antes, puedes volver. Vuelvo seguro. Lo dices con seguridad. Seguro porque llevo desde los 12 años y como profesional 7 y lo veo cada día. O sea, lo veo cada día y... O sea, un adicto se puede tirar 30 años sin consumir y a los 30 años recaer. Claro. Te puedo contar anécdotas de todo tipo. Especialistas, terapeutas. O sea, aquí yo puedo consumir mañana. Si no hago lo que me toca hoy, mañana puedo consumir. Eso es una realidad. Y que nadie está exento de eso y que nadie se puede creer que porque se haya recuperado muy bien, está por encima de la droga. La droga está por encima de todo. A día de hoy, ¿cuánto tiempo llevas sin consumir? 8 años y medio. 8 años. Después de 8 años y medio, ¿todavía te vienen, digamos, pensamientos de volver a hacerlo o ideas o la tentación de volver a hacerlo? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí, a día de hoy, por el contexto en el que me muevo, estoy diariamente muy vinculado al tratamiento de las adicciones, entonces estoy como muy metido en lo terapéutico. Entonces, por esa regla de 3 no me vienen muchas ganas de tomar directas, pero es que la adicción no es la droga. La adicción es el funcionamiento disfuncional que yo tengo y es el desequilibrio emocional y la gestión. Entonces, mi enfermedad a mí no me ataca ahora por ve a meterte una raya, pero sí me ataca por pensamientos obsesivos, malas actitudes, malos comportamientos, cosas que tengo que ir controlando, porque yo a través de la recuperación lo que hice fue convertirme en una nueva persona, totalmente diferente, darme la vuelta como un calcetín. Entonces, de todo lo que se manifieste en mí, que tenga un vínculo con el Alex del pasado, eso tengo yo que tener muchísimo cuidado, porque eso es lo que me hace volver a tener el contacto con la sustancia. Claro. ¿Cómo fueron, Alex, tus peores momentos del proceso? ¿Del proceso o del proceso de adicción? Tus peores momentos. De la recuperación. Los momentos más malos que recuerdes. Mira, yo en la recuperación lo pasé súper mal. Primero porque me considero una persona muy torpe,
¿vale? Me considero una persona muy torpe, muy cabezona, con un criterio muy limitante, muy cerrado, que eso impidió que la ayuda penetrara en mí y que yo pudiese llevarla a cabo de forma efectiva y que me hiciera crecer como persona y recuperarme. Tuve 8 intentos de recuperación en 8 centros de tratamiento de adicciones, en los cuales en 7 yo no quise nunca recuperarme. Sabía que tenía un problema con las drogas, pero jamás quise entender que yo tenía una enfermedad mental, ¿vale? Y que yo renunciara al alcohol o renunciara a ciertas actitudes o comportamientos, yo pensaba que me tenía que volver tonto, ¿vale? Eso me tenía que volver tonto ahora con la recuperación y yo no quiero esto. Yo lo pasé muy mal en todos los centros que estuve. Para mí la recuperación fue una condena, aunque tengo que decir que la recuperación es maravillosa y aliento a que todo el mundo se recupere, pero como la viví yo, fue una condena. Para mí la sensación de que todo había sido mentira. O sea, todo había sido mentira. ¿A qué te refieres con que Porque todo lo que yo había hecho antes de entrar en ese centro, todo había sido mentira, había sido distorsionado por mi enfermedad. El tema de sentirte más guay, más capaz. Todo lo que había sido mi vida, la droga había creado un personaje con el cual yo me identificaba. Y cuando llego a este centro, tengo que romper con este personaje, que es mi propia identidad con la que me he desarrollado. Y tengo que trabajar ese vacío que te queda después de aceptar que tienes que romper con este personaje, transitar ese vacío. Ese vacío es aterrador. Es un año que pasas pasándolo súper mal, que para la vida real es un año, pero cuando estás ahí parece que son 20. Hasta que poco a poco, con esfuerzo, constancia y sacrificio, empiezas a encontrar, a tener ese equilibrio emocional y sentimental con el cual empiezas a encontrar tu nueva personalidad e identidad, ¿no? Ahí es cuando ya empiezas un poco a partir del año a sentirte persona, ¿no? Y miras hacia detrás y dices, wow, qué locura. Para poder llegar ahí y para poder derrotar ese personaje, infinidad de terapias de confrontación, infinidad de terapias de desmontaje de personajes, infinidad de terapias para hacerme ver la percepción de la realidad desde un punto de vista totalmente diferente al que yo lo veía como adicto en activo. ¿Llegaste, dices, a tener que robar barras de pan para comer? Sí. ¿Nos quieres contar? Sí. Como consecuencia de no recuperarme y de siempre estar recayendo, llegó un punto en que mis padres me tuvieron que salir a la calle. Que realmente el echarme a la calle era una terapia de realidad. Una terapia de realidad era que yo no tenía manera de recuperarme, era una persona irrecuperable, me llevaban a todo tipo de profesionales, me daban todo tipo de oportunidades y mi enfermedad se cachondeaba de todo el mundo, hasta que llegó un punto que la única forma que hacía de hacerme entender que me tenía que recuperar era haciéndome tocar fondo. Haciéndome tocar fondo. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Mis padres se ponen en contacto con unos profesionales. Estos profesionales le dicen que la única solución para que yo me recupere es haciéndome el amor duro y que tenemos que hacer esos pasos si quieren que yo me recupere, si no me muero. Efectivamente, mis padres desde la desesperación pues hicieron caso porque ya habían hecho de todo y no había manera. Incluso me llevaron a brujos, o sea, clínica, hipnosis, de todo. Y mis padres pues me echaron a la calle. Estuve un periodo de 6 meses. No estuve en el pueblo en el que yo vivía, sino que me fui a Jerez, porque en el pueblo mis padres se habían encargado de que todo el mundo me cerrara las puertas. Mi abuela, mi pareja que tenía entonces, mi hermano, todo el mundo me había cerrado las puertas, nadie era capaz de poder abrirme, me tuve que ir a las calles de Jerez. Allí estuve durante un tiempo entre minicréditos que pedía, cosas que robaba y demás, estuve consumiendo, porque hay que darse cuenta de que cuando vas a la calle, una persona que está en la calle necesita estar drogada para estar evadida de su realidad. Porque como no estés drogado y seas consciente de la locura a la que has llegado por culpa de la droga, te mueres de la frustración. Entonces yo necesitaba estar colocado 24/7. Llega un punto en que los recursos se acaban. Y llega un punto en el cual te ves tirado, ya has vendido móvil, ya no te queda nada y tienes hambre. Y cuando tienes hambre llega un punto en el cual tienes que hacer cualquier cosa para comer. Y yo robaba barras de pan en una tienda allí en el barrio en el que había. Luego, después, había otra tienda en el puente en el que yo vivía, que esta persona las cosas caducadas no las daba para comer, que sabemos que al día siguiente están buenas, o el pan del día antes. Y al final yo lo pasé muy, muy mal. También tuve algún que otro amigo de Jerez de consumo que también me daba comida. Y lo curioso de todo esto no es que yo no tuviera para comer, sino que cuando cogía 25 euros... Te lo gastaba. Me lo gastaba en drogas, tío. O sea, era con hambre. Era con hambre, o sea, en una pasada. Yo necesitaba estar evadido de la locura que había cometido.
Sí, porque enfrentarte a esa realidad sin la evasión de las drogas era más duro todavía. Date cuenta que vengo de vivir en una casa donde teníamos todas las comodidades, Claro. donde teníamos todos los beneficios, donde teníamos amor, donde teníamos padres ejemplares, donde teníamos trabajo, donde había dinero, donde había todas las comodidades que te puedes... Y verte de buenas a primeras ahí, eso es aterrador. Y así estuviste 6 meses, que me imagino que se hicieron largos. ¿Cuál fue el momento que te impulsó a pedir ayuda? ¿Cuándo? Realmente mis padres me hicieron el amor duro y al final de todo, de ese tiempo, pues ya los profesionales le dijeron que me llamaran, y porque ellos me habían hecho un vacío. Me habían hecho un vacío para que yo me sintiera que ya lo había perdido todo. Porque gracias a tener esa sensación de haberlo perdido todo, se rompe un poco lo que es la coraza que te impide ver la realidad, ¿no? Que es cuando tocas fondo, ¿no? Es ese choque de realidad que te hace tomar conciencia y decir, hostia, ¿no? Pues gracias a... Perdona, Alex, tú no podías hablar con tus padres. Yo sí podía hablar con ellos. Lo que pasa es que yo cuando los llamaba y veían que era mi teléfono, me colgaban. O si me lo cogían, me decían que no podían hacer nada por mí y que yo estaba donde yo había elegido estar. Porque es verdad, ellos realmente no me echaron a la calle. Ellos me dijeron que para vivir aquí en casa no te puedes drogar, te tienes que recuperar. Y si no es así, pues te tienes que ir. Efectivamente me fui con la droga, con mi prepotencia, mi ego. O sea, que realmente no te cerraron las puertas a que volvieras si tú venías sin la droga y entrabas en la casa sin la droga, ¿no? Pero tú... No. Ya una vez que me fui, el tiempo que estuve en la calle fue el que le dijeron los profesionales. Ah, vale. Que al final fueron pautas profesionales. Vale, fueron pautas profesionales porque yo tenía muchísimo nivel de autoengaño, tenía muchísimo nivel de prepotencia, tenía un criterio muy cerrado y mi enfermedad era tan potente que yo, incluso yéndome a la calle, seguía odiando a mis padres por verme echado a la calle. Cuando realmente todavía no había tomado conciencia de que yo estaba en la calle por la toma de mi decisión. De seguir consumiendo. Y llega un día que me llama mi madre y me dice, cariño, vamos a ofrecerte, bueno, ¿cómo estás? Recuerdo que me dice, ¿cómo estás? Y le digo, pues yo en el momento en que vi que mi madre me estaba llamando, yo pensaba que era un brote psicótico lo que me estaba dando, porque un brote psicótico o que algo había pasado grave, o había ido a buscarme la guardia, la policía o algo, que yo no me lo podía creer, y cuando lo cojo, pues me dice, hola cariño, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Yo empecé a llorar como un niño chico, como cuando tiene hambre y llora a su madre exactamente igual. Y ella me dijo que, mira, pues vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer una pregunta y piénsate muy bien la respuesta, porque será la última vez que te la haga. Y me dijo, ¿quieres ayuda? Mi respuesta automática dentro de las lágrimas fue, yo, mamá, no tengo recuperación. Yo lo único que quiero es morirme. ¿Eso lo dijiste? Sí. Y ella me dijo que no, que lo vamos a intentar, que vamos a ir a un sitio y lo vamos a intentar todos juntos y vamos a salir adelante. Efectivamente así fue. Ese fue el octavo. Ese fue el octavo y último. Qué bueno. Entonces, siempre hablas de la adicción como una enfermedad. La adicción es una enfermedad y la gente tiene que conocerlo así. Pero, ¿por qué todavía se estigmatiza tanto y se ataca tan duramente al adicto y no se ataca a otras enfermedades, a personas que sufren otras enfermedades, ¿no? Porque se sigue atacando mucho. Al final, la gente tiene que llegar a entender que una enfermedad es la manifestación de algo interno de lo cual tú no puedes controlar y que viene a autodestruirte. La adicción es la manifestación de la pérdida de voluntad, que se manifiesta sin que tú quieras, porque yo no me voy a consumir porque quiero. La gente nos entra el craving. Cuando nos entra el craving no hay quien nos pare. Vamos a consumir, perdemos el control de nuestra voluntad y nuestra cabeza nos lleva, la enfermedad nos lleva a donde quiere ir, que es a consumir. Entonces perdemos el control de nuestra voluntad por completo. Se manifiesta algo, una sintomatología dentro de nosotros con el único objetivo de autodestruirnos. Porque al final la adicción lo que quiere es autodestruirte. Es una adicción que lo que tú quieres es que cada vez consumas más para quitarte la vida, como cualquier tipo de enfermedad. Al final yo creo que estamos a años luz de países como Estados Unidos, donde la enfermedad de la adicción es algo que está a la orden del día y es algo que se padece y es algo que bueno, pues que... Y aún así tienen millones y millones de adictos. Hace poco estuve en San Francisco, en Los Ángeles, y el fentanilo allí pues es una pandemia, es increíble. Totalmente. Pero yo creo que el punto que la gente en general no entiende es esa pérdida de la capacidad volitiva, esa pérdida de la voluntad. O sea, yo creo que se critica mucho la adicción porque piensan que el adicto es alguien que siempre puede decir que no a la droga,
que siempre puede tomar el camino correcto, siempre puede ir por el buen camino. Y a veces las cosas no son tan sencillas, tú lo sabes. El problema de la enfermedad de la adicción es que está vinculada al consumo de drogas. Quiero decir con esto que la gente cuando te ve consumir drogas se cree que tú estás tomando una elección para disfrutar. Entonces tú no eres un drogadicto, ¿no? Tú no eres un enfermo, perdón. Entonces lo que ellos no saben es que las personas que no entienden que esto es una enfermedad es porque si tú no lo has vivido, no lo puedes entender. Cómo una persona, un ser humano a día de hoy puede perder la voluntad e irse a consumir. O sea, la gente que no lo ha pasado no lo puede llegar a comprender, pero todo tipo de adicto sabe que perdemos el control de nuestra voluntad a través de los laxus de craving y eso nos hace irnos a consumir, perder la voluntad a través de cometer actitudes y comportamientos que no queremos, y de ahí viene el arrepentimiento del día siguiente. Cuando tú te arrepientes de algo al día siguiente es porque no lo quisiste hacer, de verdad. Y lo has hecho y no puedes evitarlo, pero lo peor no es que no lo hiciste ayer y te arrepientes hoy, lo peor es que lo vas a hacer mañana y la semana que viene o el mes que viene o el protocolo de consumo que tenga cualquiera. O sea, hay un sentimiento de culpa siempre, después de... Siempre porque has hecho algo que no querías hacer. Vale, entonces ya voy viendo algunas diferencias entre un consumidor esporádico, ¿no? O recreativo, vamos a llamarlo, y un adicto, ¿no? El adicto no consume, corrígeme, para sentirse bien, sino para subsanar un malestar, para no sentirse mal. Hay dos diferencias. Hay tres tipos de adicto para mí, ¿vale? Personalmente, después de lo que he descubierto, está el enfermo adicto, que ese soy yo, está el consumidor ocasional y está el abusador social. ¿Vale? El abusador social. El abusador social. El abusador social es aquel que abusa de las drogas, pero que controla, que no tiene la enfermedad de la adicción. ¿Vale? Este tipo de abusador social en la sociedad se ha manifestado durante décadas, durante toda la vida, digamos, ¿no? Que es las personas que entre 15 y 25 años se han desfasado, pero que con 25 años su cabeza ha madurado, ¿vale? Al madurar han cambiado de vida y son esas personas que a día de hoy conocemos todos, ¿no? Y no tienen ningún problema y de un día a otro dejan de consumir. Dentro de dejar de consumir, durante todo ese consumo han tenido un cierto control. Consumen porque quieren y por ocio. El adicto no. El adicto enfermo es el que desarrolla la enfermedad de la adicción por necesidad, carencias, miedos, inseguridades. Y necesita, no es por ocio, sino por necesidad. Entonces hay una diferencia abismal. Lo que pasa es que los dos bailan en la misma fiesta. Claro. Pero realmente la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque el adicto, el abusador social, no se gasta el sueldo entero. El enfermo adicto pierde el control y arrasa con todo. El enfermo adicto, el consumidor o el abusador social, ese no hace cosas de las cuales casi nunca se va a arrepentir al día siguiente, porque lo hace bajo su nivel de conciencia, que lo hace queriendo, ¿vale? Me voy a pegar una fiesta y me lo voy a pegar porque quiero, voy a comprar esto y me lo voy a meter porque me da la gana. El enfermo adicto va conduciendo y se va a consumir sin querer, y puede ser un martes, un viernes, un domingo o el día que sea. Pero imagino que la mayoría de adictos empezaron siendo abusadores sociales, que no sabían que podían desarrollar la enfermedad. Todos empezamos con la primera dosis. Claro. Todos empezamos con la primera dosis. Lo que pasa es que nadie sabe si se le va a desarrollar la enfermedad o no. Claro, ese es lo complicado de esto, ¿no? Exacto. Si tú supieras que vas a consumir, vas a ser abusador social, pero nunca vas a desarrollar... Pero es que nadie lo sabe, ¿no? Porque yo tengo una estadística que dice que el 99,9% de todos los españoles probamos algún tipo de sustancia psicoactiva en nuestra vida. El café, la cafeína es una, por ejemplo. Cuando llegas a la adolescencia, si no pruebas una copa, probarla, no te estoy diciendo que bebas más, ¿no? Una copa, o en Navidad, en fin de año, un chupito, ¿no? En el momento en que tú pruebas esa copa o ese chupito o ese porrito, como tengas esas carencias, miedos e inseguridades, y esas carencias, miedos e inseguridades se tapen con ese consumo, empieza a desarrollarse la enfermedad de la adicción por inercia. Hay otros que lo prueban y no se les desarrollan. Y hay el tercero que es el consumidor ocasional, digámoslo de alguna manera, es cualquier persona que se toma la copa y no tiene ningún problema. Hay personas que se toman, digámoslo de esta manera, una raya y no tienen ningún problema, no tienen ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de adicción. Lo hacen de forma lúdica, esporádica y bajo un nivel de consumo del cual no les perjudica en nada. Son personas que no tienen la enfermedad de la adicción y que pueden consumir. Todos tenemos a un abuelo, todos tenemos a una abuela, a un tío, a un padre que se toma una copa un sábado. No pasa nada. El enfermo adicto no se puede tomar esa copa. A día de hoy no consumes ningún tipo de sustancia psicoactiva, ni siquiera alcohol. No. Por supuestísimo que no. El Vale. alcohol es la peor droga que existe.
Cuéntanos. Lo sé, porque además un experto en drogas nos lo ha contado en 2 ocasiones en este podcast, pero ¿por qué el alcohol es la peor droga que existe? Es la peor droga porque lleva código de barra. Y al llevar código de barra se puede adquirir en cualquier esquina. Y obviamente tiene otra peculiaridad que es muy económica. Y otra cosa es que la cultura la ve y la tiene bien vista. Y luego es una sustancia que al final genera un nivel de intoxicación que genera muchísimos cambios de humor, cambios de actitud, cambios de comportamiento, cambios físicos, pero sobre todo lo que más cambia es el funcionamiento, ¿vale?, de tu vida. Lo que más cambia y lo que más condiciona es el funcionamiento de tu vida. Ya empiezas a salir los viernes para tomarte esa copa, ya los sábados vas a sitios porque te tienes que tomar esa copa con ese amigo, ya el domingo, y luego lo peor de todo es que está muy bien visto. O sea, está muy bien aceptado. Está aceptado. Y obviamente hay más de 30.000 personas muertas al año en España por culpa del alcohol o por responsabilidad directa o indirecta por el alcohol, ¿no? Con esto quiero decir que el alcohol... hay un problema también muchísimo más grande y muchísimo más añadido, que es que todos nos hemos criado en una casa donde hemos abierto la puerta de una nevera y siempre ha habido una botella de vino o una lata de cerveza. Nos hemos criado viendo cómo nuestros padres el viernes después de trabajar se han tomado una cerveza. Nos hemos criado como llega el fin de semana y vemos a nuestros familiares beber alcohol, comiendo, en la barbacoa, en la piscina, en la playa, en las vacaciones, en el bautismo. Es parte de nuestra cultura. Entonces tú te vas criando, vas creciendo y vas adquiriendo una ideología y una cultura en la cual, en el momento en el que asocias ocio y tiempo libre a consumo de alcohol, porque lo has visto tanto que ese hábito recurrente se ha instaurado de forma muy fuerte en tu cerebro. Entonces vas a replicar lo que han hecho las personas que tú admiras, que al final son tus padres o son las personas que hay a tu alrededor que hacen eso, ¿no? Entonces, como consecuencia, cuando sales a la calle un viernes por la noche con 12, 13 años, lo primero que se te va a ocurrir es hacer una botellona con los amigos o coger una tajada con 3 colegas y una botella de cerveza y al final vas a querer probar esas sensaciones que estás viendo en otros durante toda tu vida. Has dicho que el adicto nunca tiene conciencia de ser un enfermo. Sí. En general no se da cuenta, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir para que se desarrolle esa conciencia? Bueno, me has dicho que tocar fondo. Volvemos a lo mismo, hay personas de todo tipo, ¿no? Hay personas que son conscientes de que tienen un problema y son personas que dicen, oye, yo tengo un problema, llamo por teléfono, pido ayuda y hago un proceso de recuperación y hago mi tratamiento, pero esas son las menos. Esas son las menos. Y luego están las personas como yo, que somos personas cabezonas, que no queremos desprendernos de ninguna de las formas de la sustancia que nos anestesia de esos dolores, esas carencias, esos miedos, esas inseguridades internas, ¿no? Y no queremos afrontar el vivir sin ellas porque primero que no sabemos y segundo que queremos o pensamos que el ser feliz va de la mano de consumir droga. En la persona que no quiere recuperarse, la persona que no acepta que tiene un problema, es esta persona a la cual tú le dices, cariño, tienes un problema, y esta persona te va a contestar al ataque y a la defensiva, tú estás loca. El problema lo tienes tú. ¿Qué es lo que ocurre? Que la enfermedad es la enfermedad del autoengaño, es la enfermedad de la distorsión totalmente de la realidad, y esta enfermedad lo que hace contigo es que para mí personalmente el funcionamiento como se manifiesta dentro de nosotros es a través del aparato reproductor del pensamiento. Ella es la enfermedad, la única enfermedad en el mundo que te habla y te dice que tú no la tienes y que te convence y que hace que tú veas la realidad de la forma en que ella quiere que la veas. O sea, totalmente al contrario que los demás. Entonces, se crea como una coraza, ¿vale?, que impide que penetre cualquier tipo de ayuda y que impide que entre cualquier cosa que pueda acabar con ese consumo. Entonces, esa coraza se tiene que romper a través de tocar fondo. Tocar fondo es como si le diéramos un machotazo, ¿no?, a esa coraza. Un shock de realidad a través de una situación dramática o traumática o que te haga despertar y tener ese despertar de conciencia, ese despertar espiritual en el cual tú reacciones. ¿Ese tocar fondo puede ser una sobredosis y estar a punto de morir? Cada persona es única en el mundo. Hay personas que tocan fondo después de una sobredosis, otras que la tocan porque la mujer lo ha dejado, otras que la tocan porque la madre la sale a la calle, otros que la tocan porque han perdido el trabajo. Cada persona es única y exclusiva en el mundo. ¿Tú tuviste sobredosis? Yo tuve 8 sobredosis y no me enteraba. ¿No te enterabas? O sea, ¿y tu vida corrió peligro en alguna de ellas, imagino? Claro, que sí. por supuesto, en las 8. Claro.
Claro. Entonces, al final, por eso te he dicho antes que me considero una persona cabezona, porque a mí me han pasado cosas que a cualquiera le pasa y se dan cuenta muchísimo antes. Pero yo era un niño que tenía tantas inseguridades y tenía tantas carencias y mi vida era tan desastre que yo no quería de ninguna de las maneras aceptar que tenía que vivir sin drogas. Había momentos de mi vida en los que yo aceptaba que a lo mejor tenía un problema con la cocaína, pero no quería aceptar vivir sin alcohol. Porque o sea, era una negociación en la que decías, vale, la cocaína la puedo prescindir, pero el alcohol no. No, el alcohol, necesito consumir alcohol, o necesitaba, al final era necesitar una muleta con la que poder vivir y era necesitar algo con lo cual poder evadirme de mí mismo. Evadirte de ti mismo, esa frase es buena, ¿eh? ¿Cuál es, en ese espectro en el que el consumidor ocasional pasa a ser adicto, cuáles son las señales tempranas que tenemos que estar pendientes de ellas, que podemos ver en la persona que le están llevando hacia la adicción? O sea, ¿qué señales sutiles existen, no? Al final, señales hay muchísimas. Lo que sí está claro es que el consumo de drogas nunca jamás en la vida te va a traer nada bueno. El consumo de drogas es algo que, como yo digo, que es el mayor enterrador de sueños del mundo. O sea, las drogas han roto carreras de todo tipo, han roto sueños de todo tipo, han roto familias, para mí es la mayor enterradora de sueños y de éxitos del mundo. Pero en el momento en el que tú haces contacto con la sustancia, lo que tienes que darte cuenta es que si se te desarrolla la enfermedad es porque vas a empezar a tener cambios de actitudes y comportamiento y cambios emocionales. Vas a tener, tu personalidad va a empezar a cambiar. Se va a volver una personalidad muchísimo más agresiva, aunque desde un punto de vista, a través del carácter, se va a volver vas a cambiar tus hábitos, vas a empezar poco a poco a cambiar esos hábitos que tenías por otros hábitos totalmente diferentes. Vas a tener mal humor, vas a tener cambios de humor, por supuesto. Vas a tener ciertas actitudes, comportamientos que van a hacer que tu vida está cambiando y algo está pasando. Y solamente vas a empezar a sentirte bien cuando estás consumiendo. Wow, el resto del tiempo el resto del tiempo vas a estar enfadado, vas a estar de mal humor, o demasiado contento, demasiado eufórico, o esperando que llegue el viernes, o no tolerando ni gestionando situaciones de una forma pacífica. Vas a estar irascible, vas a contestarle mal a tu madre, vas a tratar mal a tu novia, vas a ver cómo la cabeza intenta que tu vida natural sea lo más difícil posible e intenta que busques sufrimiento para que cada vez que estés con la droga sea ese momento de paz que te enamora. Por eso decimos que el adicto se enamora de la sustancia, porque cuando está con ella lo tiene todo, no necesita nada más. Es una relación de enamoramiento totalmente con la sustancia, ¿no? Total. Y de hecho podemos seguir con la analogía, en el momento de la desintoxicación es como realmente pues, el duelo de perder una pareja, ¿no? De tener que separarte de tu enamoramiento, ¿no? Da vértigo, da mucho vértigo. Da mucho vértigo porque date cuenta de que yo... aún pasándolo muy mal, mi vida era un caos, pero yo tenía un refugio en el consumo. Yo me consumía y me convertía en una persona poderosa, en una persona guay, en una persona que todo tipo de problemas como se quedaban abajo y yo me iba arriba. Entonces, por muy mal que estuviera todo, si yo podía volver a consumir, ya merecía la pena, ¿vale? Pero en el momento en que todo está mal, no puedes volver a consumir para ponerte bien. Y tienes que afrontar y solucionar todos esos problemas de tu vida real para reconstruirlo en una vida que verdaderamente a ti te haga feliz. Eso es un transcurso de tiempo brutal y es un sufrimiento increíble. Se pasa un luto. Hay un luto porque te despegas del amor de tu vida. El verdadero amor de tu vida es la droga para el adicto. Y por eso te digo que cuando pasas ese vacío, ese tránsito es súper doloroso porque es como si te arrancaran algo de ti. Como si te arrancaran algo de ti, en lo cual sientes un vacío tan grande y un dolor tan grande, en el cual empiezas a tener unos altibajos emocionales brutales, empiezas a tener una descompensación sentimental, ahora ríes, ahora lloras, ahora sientes, ahora no sientes, ahora empiezas a tener un funcionamiento tan loco que yo digo que salir de la droga es lo más difícil del mundo. ¿Y cuál es el momento, Alex, de acudir a un centro de desintoxicación? ¿Hay que ir cuando ya se está muy mal? Hombre, lo suyo es ir lo más pronto posible.
es lo mejor ir, ¿vale? Pero lo que pasa aquí, que aquí hay que romper también un estigma, ¿no? Que es el estigma de los centros de tratamiento de adicciones, ¿vale? Ese estigma hay que romperlo, al igual que el de la enfermedad de la adicción. Un centro de tratamiento de adicciones no es lo que la gente piensa, no es un sitio donde estás empastillado, no es un sitio donde te tienen amarrado, no es un sitio donde solamente hay heroinómanos y cocainómanos, no. Un centro de tratamiento de adicciones es un sitio donde tú vas a recuperar el control de tu vida y alguien te va a enseñar y ayudar, ¿vale? A gestionar emocionalmente y a tener esos recursos de afrontamiento con los cuales te vas a ir desarrollando como persona hasta encontrar tu personalidad y tener ese nivel de madurez con el cual poder vivir de una forma plena, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, a día de hoy, todavía la gente cuando tiene un problema de drogas, lo primero que piensa es al centro, no, pero porque piensan que van a estar ingresados. No hace falta estar ingresado a día de hoy. Hay tratamientos de todo tipo, ambulatorios, de terapia, de centros de día, de ingreso. Lo bueno es reconocer que tengo un problema, y la persona que empieza a reconocer que tiene un problema, que está perdiendo el control, esa persona tiene que ser inteligente y esa persona tiene que acudir rápidamente a un especialista para que no tenga que pasar por lo que pasé yo, para darse cuenta, porque puede perder muchísimas cosas, entre ellos la vida. Entonces, lo más pronto posible, en el momento en que yo veo que tengo un problema, vale, la he liado este fin de semana, vale, bueno, no pasa nada. Si una vez, si ves que la lías 2 veces, aquí ya está pasando algo. Ya tienes que pedir ayuda para que alguien te pueda ayudar. Si lo haces así, no tendrás a lo mejor que ingresar en un centro de desintoxicación. Podrás hacerlo a través de un método ambulatorio, de un método de centro de día, de cualquier tipo de método, pero tendrás que hacer una evaluación con un profesional y que ese profesional te diga el tratamiento que más se ajuste a tus necesidades. ¿Tratáis solo adicciones a drogas o otro tipo también de adicciones? Nosotros no tratamos ni a cocainómanos ni a alcohólicos, nosotros tratamos adictos. La adicción es una. La adicción es una. Entonces nosotros tratamos todo tipo de adicciones. También ludopatía. Ludopatía, a farmacología, al sexo, a la pornografía, a la cocaína, al alcohol, al cannabis. Tengo adictos a la mentira. Adictos, sí, mitómanos, ¿no? Sí. Adictos a la mentira, que los ha llevado incluso a la cárcel. La mentira. O sea, al final el comportamiento adictivo que te lleva a un centro es el comportamiento que lo único que trae a tu vida son consecuencias negativas. Tú funcionas a través de actitudes y comportamientos que, como consecuencia de esas actitudes y comportamientos, traen autodestrucción. Te hace tu vida una vida ingobernable. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de nuestra cultura y ideología, cuando vemos a una persona que es adicta al trabajo, no lo vemos como que es adicta al trabajo, lo vemos que es como muy trabajador. Claro, ¿vale? Pero también existe. También existe la adicción, exactamente. Entonces la adicción se desarrolla en muchísimas áreas de la vida en la cual no somos conscientes, y por incultura pensamos que el adicto solo es aquel que se hace adicto a la cocaína, y pensamos que el adicto simple y llanamente es aquel que se engancha y que consume cocaína todos los días. Y eso no es así. Hay consumidores de fines de semana que son adictos, hay consumidores... yo tengo una paciente que consume una vez a cada 2 meses. ¿Pero por qué esa persona se tiene que tratar? Porque esa persona consume cuando no quiere consumir, y cuando empieza no puede parar, aunque sea una vez cada 2 meses. Entonces es aterrador vivir sabiendo que va a ocurrir algo que yo no sé cuándo, ni de qué manera, ni cómo va a acabar. Entonces yo estoy viviendo mi vida totalmente normal, pero va a llegar un día que se va a girar el volante, voy a consumir y no sé cómo va a acabar la cosa. Interesante. ¿Y la familia? ¿Cómo puede la familia ayudar de la mejor forma posible a alguien que tiene un problema de adicción? La familia rompiendo su propio autoengaño, porque la familia... todo tipo de familia, lo último que quieren en su vida es tener un adicto en casa o un drogadicto en casa. Entonces, claro, como que no lo quieren ver. La familia es la última que quiere ver que mi hijo tiene un problema con droga, porque es que lo vemos como algo tan horrendo, algo tan loco, que al final la familia lo primero que tiene que romper es el autoengaño, y de que las personas que pueden desarrollar una adicción puede ser cualquier persona. Y a día de hoy nadie está exento de poder desarrollarlo. Todos estamos en la calle, todos estamos en el mundo, todos tenemos la posibilidad de consumir, y cualquier persona puede desarrollar una adicción. El típico adicto de hoy día tiene un aspecto que no parece drogadicto. Tiene un aspecto limpio, un aspecto, tú lo ves y no tiene ni claro, que la gente piensa en un adicto como el que está con una jeringuilla tirada bajo un puente. Exactamente. Y realmente una persona puede ser muy funcional en todas las áreas de su vida
y a la vez tener una Totalmente. adicción, ¿no? Entonces la familia lo primero que tiene que hacer es entender eso, ¿no? Que le puede pasar, y en el momento en el que vean comportamientos raros, poder barajar esta posibilidad y, por supuesto, acudir a buscar información, acudir a un profesional que les pueda esclarecer la situación. ¿Cómo crees que ha evolucionado la adicción en la era digital? ¿Es hoy día más fácil o más difícil ser adicto? Hoy en día vamos en una búsqueda incansable de dopamina, y es muchísimo más fácil hacerse adicto. Muchísimo más fácil. Porque hoy tenemos el teléfono, que el teléfono está generando adictos en potencia. Porque al final el teléfono, a través de las redes sociales, se ha diseñado un sistema que hace que descargue nuestro cerebro dopamina. Entonces al final hay muchísimo adicto, y a día de hoy están llegando casos de chicos con 12, con 13, con 14 años que están consumiendo sustancias psicoactivas a través de vapers que compran por internet. Vapers. Vapers de sustancias sintéticas que no dan positivo en ningún tipo de test de orina. Es una pasada. Y están niños fumando una sustancia altamente adictiva en el salón de casa y nadie se da cuenta. Y te llega a casa como si fuera un vapor normal y corriente. Qué locura. Entonces a día de hoy hay muchísimo conocimiento de la enfermedad, porque estamos intentando de dar conocimiento del porqué, del cómo, y intentamos de declararle la guerra a las drogas de alguna forma, para intentar evitar que la gente caiga en esa trampa, porque al final las drogas son una verdadera trampa, y si quieres conseguir el éxito no lo vas a conseguir consumiendo drogas, aunque pienses que sí, porque eso es una de las cosas que yo descubrí cuando estaba debajo del puente, que cuando yo estaba debajo del puente viviendo, el chico, el empollón, el que estudiaba, el que no se drogaba, el que iba con gafitas, el que estaba en clase atendiendo, ese era el que iba en el coche que yo quería, con la mujer que yo quería, con el traje que yo quería. En ese momento admirabas tú al empollón, ¿no? Exactamente. Ese había conseguido el éxito y yo el fracaso. Entonces, las drogas lo que hacen es que tú fracases en la vida. Fracases en la vida, porque al final todo lo que es fácil, tú lo sabes que eres deportista y demás, y todo lo que es fácil al final te hace convertirte en una persona vaga a la hora de tener que esforzarte para conseguir un objetivo. Y al final las drogas, si nos vamos a la raíz de la cuestión y lo pensamos con un nivel de conciencia elevado, es comprar una dosis de felicidad. Sí, muy pasajera. Muy pasajera. Es una auténtica locura. Entonces estamos intentando de dar muchísimo conocimiento, pero hay que romper esta cultura que tenemos, esta ideología de consumo. Siempre dices que cocainómano mal curado, alcohólico asegurado. Explica esa frase. Porque, bueno, las personas que tienen problemas con cocaína se piensan que solo pueden dejar la cocaína, y no, tienen que dejar la cocaína y dejar cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Si tú dejas la cocaína y sigues bebiendo alcohol, vas a necesitar muchísimas cantidades de alcohol para tapar esas carencias que tapaba la cocaína. Entonces, el nivel de colocón y el nivel de descarga de dopamina que vas a necesitar cuando sustituyes una sustancia por otra tiene que ser equivalente para tener la misma sensación. ¿Entiendes? Entonces, el cocainómano que deja la cocaína tiene que consumir mucho alcohol para llegar al mismo nivel de estímulo. Sí, exactamente. Y así hay muchísimas personas. Así hay muchísimas personas. Muchísimas personas se quitaron de la heroína cuando vino la fiebre de la heroína, y son bebedoras de cerveza en grandes cantidades diarias. Pero lo ven tan normalizado porque, como es algo legal, yo dejé la heroína, tú dejaste la heroína, pero tú te has hecho alcohólico. No, yo lo que me tomo al día es una cerveza. No, te tomas 2 litros. Claro. Lo que pasa es que no, el adicto se autoengaña, y a mí me pasaba que llegaba a casa, mi madre me regañaba y yo le decía que me había tomado 2 cervezas. No, me había tomado 18. Claro. Yo me creía mis propias mentiras. Alcohólico, cocainómano y heroinómano mal curado, alcohólico asegurado. Cualquier adicto necesita hacer un proceso de recuperación en el cual aprenda a vivir sin ningún tipo de sustancia psicoactiva. ¿Crees en Dios? Bueno, soy creyente, ¿vale? Pero lo que he sustituido el nombre de Dios por la vida. Creo en la vida. ¿Crees que ayuda a creer en Dios para recuperarte? Sé que hay algo que nos ayuda, y sé que hay algo que nos empuja, y creo que la vida al final es un camino que tenemos que recorrer, ¿vale? Y que según cómo tú te vayas portando y tú te vayas comportando, lo que tú vayas proyectando es lo que vas a recibir. Y creo que hay algo que es lo que hace que todo eso se pueda dar. ¿Cuánto tiempo de media tarda un adicto en recuperarse? Efectivamente, entre 2 y 3 años. Entre 2 y 3 años. Un proceso largo. Pero el proceso no es solo
vamos a hablar de dejar las drogas y cuáles son los procesos. El primer proceso, que es el primer año, es para dejar las drogas. El segundo año es para aprender a vivir sin ellas y el tercero es para unir este con este. ¿Me entiendes? Porque al final es un proceso muy delicado, es como volver a nacer. Hay que desaprenderlo todo para volver a aprenderlo de una forma lógica, ética, moral y razonable, para que como consecuencia tengas una vida feliz. Pero no son 2 o 3 años, como la gente puede pensar. 2 o 3 años encerrado en un sitio, no, para nada. Para nada. Son 2 o 3 años en el cual necesitas una continuidad de terapia. Necesitas un soporte, una ayuda, una mano que te tienda, alguien que te pueda ayudar, un terapeuta, un proceso de recuperación donde tengas un grupo, pero no hace falta estar ingresado 2 o 3 años. El estar ingresado, para mí personalmente, como yo lo veo, y como nosotros trabajamos, el que se ingrese en un centro de desintoxicación para nosotros, lo que se llaman comunidad, ¿no? Cerrado, son las personas que traen un alto índice de intoxicación por la sustancia. Pero hay personas que hoy en día no traen esa intoxicación y son adictos de que consumen una vez al fin de semana. Entonces esas personas pueden hacer otro tipo de tratamiento y cuando pasa cierto tiempo ya pueden empezar a trabajar, ya pueden empezar a hacer una vida dentro de lo que son las pautas y dentro de lo que son el tratamiento, una vida más o menos, vivir en casa y acudir a terapias siguiendo unas pautas durante 2 o 3 años para decir que hemos completado satisfactoriamente un proceso de recuperación. ¿El exadicto sigue teniendo ese estigma? ¿Sigue la sociedad tratando de forma diferente a la persona que se ha recuperado de la droga? Bueno, obviamente yo estoy de lleno en el tema y digo a los 4 vientos que soy adicto y que soy drogadicto. Por supuesto que estamos mal vistos, o eso pienso o eso creo, pero al final aquí el crecimiento personal que tiene que hacer el adicto, porque el adicto tiene terapias y la sociedad no tiene, el adicto tiene procesos que lo ayudan a crecer como persona, la sociedad no lo tiene, y el adicto al final tiene que estar por encima de todo eso. Al final el adicto, yo soy adicto y estoy orgulloso de ser adicto porque lo que yo a día de hoy he conseguido es gracias a haber sido adicto. O sea, mi mayor fortuna hoy es haber sido adicto. Sí, ha sido tu gran debilidad, pero también ha dado pie a tu fortaleza. Súper orgulloso porque ha sacado de mí, me ha hecho pasar por lo peor para luego darme lo mejor. Por ejemplo, como estar aquí contigo hoy. Claro. ¿Me entiendes? Es una auténtica pasada las alegrías, las bendiciones y las cosas buenas y bonitas que me trae el haber sido adicto y el dedicarme a ayudar a las personas. Entonces, para mí es una bendición ser adicto. Y luego también te digo que para mí ser adicto es una bendición porque nosotros hemos tenido que desarrollar partes del cerebro para llegar a conseguir la sustancia y para sobrevivir que las personas normales no tenéis que desarrollar, por supuesto, porque vivimos en un país democrático donde tenemos comida, donde todo el mundo, casi a todos, no nos falta de nada. Nosotros hemos tenido que desarrollar ciertas partes del cerebro con la cual hemos conseguido una astucia y una inteligencia que luego te recuperas si vives en la vida normal y corriente, y lo que para una persona normal es un grandísimo problema, para mí es un chiste. O sea, ¿tú crees que la picardía que desarrollas para conseguir droga después la puedes redirigir a ser el mejor en tu trabajo o a solucionar problemas? Así es. Yo muchas veces digo que los adictos tenemos un funcionamiento obsesivo y compulsivo. El cerebro nos va más rápido que el de las personas normales. Y yo pongo un ejemplo de que nosotros tenemos Ferraris en la cabeza. Lo único que pasa es que no sabemos conducirlo hasta que nos enseñan. Por eso nos vamos chocando en todas las esquinas. Pero una vez que nos enseñan, es una pasada conducir un Ferrari porque tienes una capacidad de resolución, tienes una forma de disfrutar las pequeñas cosas que nadie valora, ¿no? Como por ejemplo encender la luz. Nadie valora encender la luz. No, yo sí, muchísimo. Nadie valora abrir la nevera y decir está llena. Pues eso que comenta me parece súper interesante porque es verdad que muchos, bueno, tampoco he tenido la oportunidad de tratar con muchísimos, pero sí que veo el patrón de persona que se recupera y después, por ejemplo, se hace empresario y le va bastante bien. Bueno, has mencionado antes a tu amigo Luis, que no sabía que eres amigo, ¿no? Que también estuvo aquí, Luis Pérez, pues también empresario de éxito, tal, con un montón de clínicas y demás. Entonces, ¿tú crees que efectivamente después se pueden utilizar esa... O sea, lo que te ha hecho entrar en la adicción de alguna forma también te puede ser útil en la vida real? Totalmente. Las habilidades que tú desarrollas para conseguir, como hemos dicho, la sustancia, luego la aplicas en cosas productivas y nutritivas y la explosión de crecimiento es brutal. Y al final ya te digo que las situaciones que nosotros hemos tenido que vivir, en este caso yo, de vivir en la calle, de tener que dormir con un ojo abierto y un ojo cerrado, te hace valorar las cosas a un nivel en la cual la sociedad no es consciente. Y eso te hace tener una vida y un disfrute y una felicidad totalmente desproporcionada a lo que la gente puede llegar a pensar que es verdaderamente la felicidad. Nosotros nos hemos recuperado para no tener la necesidad de necesitar nada. O sea, nosotros tenemos la grandísima capacidad de ser felices con nada.
Esto quiere decir que si nosotros a nivel empresarial nos va bien y mañana nos va mal, no pasa nada. Nos hemos recuperado con nosotros mismos a través de un proceso en el cual nos hemos quedado vacíos, hemos aprendido a querernos a nosotros mismos y sobre todo a desarrollar eso que he dicho antes, ¿no? La necesidad de no necesitar absolutamente nada más que a mí mismo. Eso es muy bonito y también te da mucha fuerza, ¿no? Acordarte de los días de debajo del puente y decir, bueno, si mañana a la empresa le va mal, tendré algo para comer al menos. Y no pasa nada. Claro. No pasa nada. Pasaba cuando estabas debajo del puente, ahí sí que pasaba. Cuando debías dinero y no sabías si iban a venir a por ti o no sabías de qué manera lo ibas a pagar el día siguiente, ahí sí que pasaba. Cuando no te veías las rajas de los dientes porque no te los podías lavar y los tenías llenos de suciedad, ahí había un problema. Pero cuando uno vive ahora la vida, la gente debe de entender de que el sufrir es una elección. Hay que fluir, hay que intentar dejar de sufrir. Porque la gente está en un constante sufrimiento, constante y continuo. Y sufren por cosas de las cuales, al final, como decía mi abuelo, te va a castigar Dios. Porque estás sufriendo por cosas que no tienen sentido. Estás sufriendo porque el de adelante va lento. Estás sufriendo porque se ha puesto el semáforo en rojo. Estás sufriendo porque la cola del Mercadona va muy lento. Y no estás agradeciendo que puedes estar en un Mercadona. No estás agradeciendo que puedes ir en un coche. No estás agradeciendo lo que verdaderamente la vida te está proporcionando. O sea, somos tan ciegos muchas veces que no somos conscientes de valorar todo eso. Y eso es lo que la recuperación te enseña. Te permite valorar la vida Totalmente. En general. Sé que piensas que el mejor consumo es el consumo cero, pero ¿qué opinas de las estrategias de reducción de riesgo que existen en la sociedad o que, pues bueno, parte del sector también sanitario está intentando implementar, que es básicamente, pues bueno, por ejemplo, dar jeringuillas limpias a los consumidores o estar presente en festivales analizando el tipo de sustancias que consume la gente para ver qué sustancias están consumiendo? Bueno, son estrategias que dan por hecho que la gente va a consumir, pero al menos intentan minimizar todo lo posible el riesgo que eso implica. Bueno, yo eso lo veo todo como una estrategia, ¿no? Porque al final el tema está en que esos recursos teníamos que invertirlos en acabar con la droga y acabar con el narcotráfico, el invertir en instituciones que ayuden a los adictos, porque por desgracia, a día de hoy, por desgracia, la sociedad, la seguridad social, sistemas de ayuda a adictos eficaces no tiene. Y los pocos que tienen largas listas de espera. Entonces yo eso no lo veo nada lógico ni nada ético cuando estamos hablando de una sustancia prohibida. ¿Cómo vas a ir a comprobarle la calidad de la droga a ese chico? O sea, ¿tú crees que la solución aquí es erradicar la droga? Sin embargo, el ser humano ha tenido contacto siempre con algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿no? En un contexto espiritual, ritualístico, sí, religioso. Claro, pero yo no creo en erradicar la droga porque la droga no se va a erradicar nunca. Pero a mí me gusta el conocimiento, dar conocimiento. Eso sí. Dar conocimiento y luego la elección es tuya. Pero sí que, por ejemplo, pasa mucho en España, a nivel empresarial. Una persona termina una carrera, no sabe lo que es una nómina. Una persona termina una carrera, no sabe hacer la declaración de la renta. Entonces tenemos un sistema educativo en el cual había que añadir materias de vida. Una de ellas es, oye, te vas a afrontar un mundo en el cual, por supuesto, tienes que saber los ríos de España, ¿vale? Pero también tienes que saber que te puede pasar esto si consumes droga. Y también tienes que saber en una nómina lo que hay. 100%. ¿Me entiendes? Entonces, yo no considero la droga no vamos a acabar nunca con ella porque va a haber, tuve a Hermelo Molero, es de la Ersansa, el agente antidroga del País Vasco, y él lo dice, ¿no? La droga cada vez va a ir a más y esto es algo que no vamos a poder controlar y cada vez que hay más droga, hay más adictos y cada vez hay menos recursos. Vale, cada vez hay menos recursos para luchar contra la droga. Entonces, ¿dónde está el recurso importante? Yo creo que en el conocimiento. Y también en proteger a una población vulnerable, porque yo me imagino que si a ti con 12 años hubiera venido, no sé, un profesor y te hubiera explicado esto es así, pues igualmente no hubiera hecho mucho caso, pienso. A lo mejor sí, no lo sé. Es la forma en la que te lo expliquen. Porque si te lo explican a través de casos reales en la cual tú le dices a un niño de 12 años, oye, tú de mayor, ¿qué quieres ser? Pues, o de mayor, ¿qué quieres tener? Quiero tener esto. Pues si quieres tener esto, la forma de conseguirlo es a través de hacer esto, no haciendo aquello. Entonces, la percepción de la realidad con la que funciona la sociedad es totalmente distorsionada con el camino verdadero que hay que tomar para llegar a conseguirlo. De ahí radica la frase que la droga es el mayor enterrador de éxito posible. Si a mí con 12 años viene un médico o viene alguien y me dice que la droga es mala,
Pues por supuesto que me cachondeo de él seguramente. Y le digo, vale, ya lo sé, eso ya lo sé yo, que la droga es mala. Pero no sabemos las consecuencias reales porque nadie me lo ha dicho y nadie me lo ha enseñado. No las que me van a ocurrir, que sí que me puedo hacer drogadicto, sino las cosas que voy a dejar de conseguir por haber estado metido en la droga. Claro, a lo mejor eso es más llamativo para una persona. Ahí voy, claro. Y que si tú quieres tener un Lamborghini, la única manera de tenerlo es no usando drogas. ¿Cómo use droga? Te lo vas a comer un Lamborghini por un boquete y otro Lamborghini por otro. Totalmente. Yo digo que si todos los pacientes de mi clínica no se hubieran drogado nunca, podían venir todos a terapia en Ferrari. Buen reclamo, buen reclamo. ¿Qué diferencia las clínicas Antolex de otros centros? Bueno, pues al final nosotros trabajamos mucho desde la humildad, pero te voy a explicar la diferencia que verdaderamente yo he desarrollado es a través de funcionar desde el amor. Eso es por supuesto, ¿vale? Porque yo he sido adicto, he estado en 8 centros de tratamiento de adicciones. Al haber estado en estos 8 tratamientos de adicciones, veo que yo no me recupero por una cosa en concreto, y es que el no entender las cosas a mí no me valía. El que me las mandaran, me las impusieran a través de la confrontación, a mí personalmente no me valía y a muchísimos compañeros más. Entonces, nosotros en Antolé lo que hicimos es, por supuesto, a través del amor, la humildad, la honestidad y el cariño, a explicarle a las personas desde el conocimiento que entiendan el por qué deben de hacer esto, como acabamos de hablar antes, ¿no? Referente al tema del colegio y de los chicos, y el cómo hacerlo, ¿no? A través de darle ese conocimiento exhaustivo de lo que verdaderamente es la enfermedad y qué es lo que deben de hacer para salir de ella y qué tipo de vida van a ir consiguiendo de forma personal, espiritual y, por supuesto, a través de tener esa calidad, esa felicidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay de Antolex a otros sitios. Y luego en Antolex tenemos un compromiso. Yo estoy 24/7, dispuesto para todo. Conozco a todos mis pacientes. ¿Los conoces personalmente a todos? Personalmente a todos. Y todos me pueden llamar por teléfono. ¿Te pueden llamar? Todos me pueden llamar, menos los que están ingresados, que esos no tienen teléfono. Pero todos me pueden llamar por teléfono si lo necesitan para cualquier cosa que estoy. O sea, ese nivel de compromiso no lo he vivido antes nunca, cuando lo he necesitado. He vivido mucha confrontación, he vivido mucho conocimiento de que la droga es mala, pero no el porqué, ni lo de la enfermedad de la adicción, ni la sintomatología, ni todo lo que conlleva, ¿no? Lo que hay debajo, que verdaderamente es lo que verdaderamente para mí importa cuando alguien tiene un problema de adicciones. El problema no es la droga, ¿no? La droga es la consecuencia del verdadero problema. Eso es lo que hace a Antolex, para mi punto de vista, especial. ¿Qué mensaje le darías a una persona que está coqueteando con las drogas? Pues que obviamente si está coqueteando con la droga, que deje de hacerlo automáticamente, porque no sabe el nivel de sufrimiento al que se puede someter, no solo a él, sino a la familia. Porque cuando una persona tiene un vínculo emocional con otro, si a mí me duele algo, tú lo sientes y tú sufres al verme a mí mal. Entonces, no es solo el sufrimiento al que te vas a exponer, que no tienes ni la menor idea de lo que es ser adicto o lo que es ser un drogadicto, porque ser adicto y ser drogadicto es sufrir al más no poder, día sí y día no, consumas o dejes de consumir, tienes un desequilibrio mental, emocional y sentimental y por supuesto del alma, y no sabes luego también lo difícil que va a ser que te puedas recuperar, que por desgracia no todo el mundo se recupera, y que hay 4 finales: la cárcel, el cementerio, el psiquiátrico y la recuperación. Y aunque aceptes recuperarte, no creas que va a ser fácil. Vas a tener que dar el máximo de ti, incluso así te va a costar trabajo. Pero se puede. Se puede perfectamente. Si quiere, todo el que quiere puede. Si yo pude, puede cualquiera. Terminando, vamos a jugar un juego. Muy sencillo. Juego de verdadero o falso. Tal cual. Te voy a decir una frase en el contexto de la adicción. Tú me dices verdadero o falso y si quieres, matizas. Vale. Y si no quieres, no matizas. ¿Vale? El adicto es adicto de por vida. Siempre estará a un paso de la recaída. El adicto es adicto de por vida, pero no tiene por qué estar a un paso de la recaída si es consciente de hacer lo que le toca todos los días. Si una persona tiene fuerza de voluntad, puede salir de cualquier adicción por sí misma. La fuerza de voluntad es importante, pero cuando hablamos de una enfermedad mental necesitamos un tratamiento y necesitamos ayuda. Solo con fuerza de voluntad no se puede. La adicción es una elección, no una enfermedad. Falso, totalmente. Un adicto en recuperación que bebe una copa de alcohol de forma esporádica demuestra que nunca estuvo realmente curado. ¿Verdadero? Los padres que echan a sus hijos adictos de casa son crueles y los están abandonando. Falso. Solo las drogas ilegales causan adicción. Los fármacos recetados por un médico son siempre seguros. Falso. La ludopatía no es tan grave como la adicción a las drogas, porque no daña el cuerpo físicamente. Falso. La adicción a la pornografía es tremendamente frecuente. ¿Verdadero? Si un adicto dice que esta vez es la última, hay que creerle y darle otra oportunidad sin más exigencias. Falso.
El consumo de cannabis es inofensivo y no puede generar una adicción significativa. Falso, totalmente. Una persona puede ser un ejecutivo de éxito, tener una familia perfecta y ser un adicto funcional sin que nadie lo sepa. Falso. La mentira en la adicción es una manipulación consciente del adicto para conseguir lo que quiere. Verdadero. Un exadicto nunca debería volver a relacionarse con ninguno de sus antiguos amigos, aunque ya no consuman. Falso. Las adicciones digitales, a redes sociales, a videojuegos, no tienen el mismo impacto cerebral que la adicción a las drogas. Falso. Una experiencia cercana a la muerte como una sobredosis es suficiente para que un adicto pida ayuda y cambie. Puede ser, sí, puede ser. Ni falso ni verdadero, puede ser. El amor y el apoyo incondicional de la familia es lo único que necesita un adicto para salir adelante. Falso, necesita más cosas. Genial, muchas gracias. Y Alex, estamos ya aproximándonos al final, pero quiero preguntarte por el movimiento Remover Conciencia. Pues el movimiento que creamos hace 1 año y medio, que se llama Remover Conciencia, es intentar de dar ese conocimiento y esa visibilidad a la verdadera causa de la adicción, ¿no? Que es la enfermedad de la adicción, ¿no? Intentamos de que, o lo que intento es intentar de romper el estigma y la incultura que la sociedad tiene frente a esta problemática tan grave, ¿no? Al final yo me dedico a esto porque cuando empecé a recuperarme, tuve conciencia, empecé a tomar conciencia sobre lo que verdaderamente me pasaba. Y algo cambió dentro de mí cuando me explicaron qué es lo que me ocurría. Y cuando llegué a entenderlo, yo le dije a mi madre que ya sabía lo que me pasaba y ya sabía lo que tenía y que me iba a recuperar sí o sí, que ya no lloraba más. Pero vi lo que la droga hace con las personas y es algo tan cruel que decidí dedicar mi vida a servir al mundo a través de intentar de ayudar a todas aquellas personas que habían pasado por lo mismo que estaba pasando yo, para evitar el sufrimiento en ellas y que más madres como la mía lloraran. Creamos lo que son las clínicas Antolex, ayudamos a personas y desde hace 1 año y medio a través de las redes sociales y del podcast Adictos a la Vida, el movimiento de Remover Conciencia, que es donde damos todo el conocimiento exhaustivo de la enfermedad. Entonces, con esto lo que intentamos es una prevención, dar conocimiento e intentar de ayudar a la sociedad a que tenga un conocimiento exhaustivo para que todo vaya muchísimo mejor y todo el que podamos salvar que caiga ahí, pues muchísimo mejor. Y por supuesto creamos también un sistema de terapias de forma online, con la cual estamos llevando la ayuda al mundo entero. Y ese es el poder también de las redes sociales y de Internet, que amplifica muchísimo la capacidad de dar ayuda, ¿no? Totalmente. Así que si hay alguna persona que crea que está teniendo un problema o familia que ve que, bueno, un familiar, un ser querido, pues está teniendo un problema, pues ya sabéis dónde encontráis a Alex, Clínicas Antolex, en el podcast Adicto a la Vida, y te pueden contactar por cualquiera de estos medios. No me importa que me llamen a mí, me da exactamente igual, pero que sí que acudan a un profesional. Claro. Que hay muy buenos profesionales en España y en el mundo entero que son especialistas en adicciones y no hace falta que vengan a Clínicas Antolex o al método Adictos a la Vida, sino que busquen ayuda donde sea, pero que la busquen. Ese es mi objetivo. Total, y me parece un buen mensaje para cerrar el episodio. Así que, Alex, de verdad, gracias por tanta franqueza, por dar un mensaje que es duro, pero a la vez es bonito porque es transformador, ¿no? Es un proceso de transformación vital enorme y eres muy joven, todavía te queda un montón de transformación por delante, pero seguro que tu mensaje llega lejos y ayuda a muchísima gente. Así que te damos las gracias desde Mejor que Ayer. Muchísimas gracias y darte las gracias a ti y a tu equipo por darme esta oportunidad, que creo que vosotros sois las personas que en este momento podéis cambiar el mundo, porque tenéis un alcance de millones de personas y el traer este tipo de conocimientos a este tipo de podcast creo que para mí es un auténtico orgullo y estoy encantadísimo con todas las personas que nos invitáis porque estáis haciendo una labor por la sociedad brutal de divulgación. De eso se trata. Y además anticipo que vas a ir a muchos más podcasts, así que nada, a seguir difundiendo el mensaje. Bueno, chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Muchísimas gracias por vuestra atención. Repito, no me canso de decirlo, si creéis que alguien que está escuchando este episodio puede estar teniendo un problema con las drogas, por favor, pedid ayuda. Nos vemos en el siguiente. Gracias por vuestra atención. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.